Buenos días, estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud, al igual que sus familiares. Les saluda Miss Mariela Mendoza. Hoy en nuestra clase de aprestamiento vamos a trabajar la oración gramatical y sus partes. Los ejes transversales a compartir en esta hora de clase son la disciplina y la confianza. A continuación voy a leer una cita bíblica. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Entonces la cita bíblica nos da a entender que debemos portarnos bien en todo momento, porque eso agrada al Señor. Que los padres deben corregirnos en lo que estamos haciendo mal y nosotros aceptar la voluntad, ya que ellos solamente buscan nuestro bienestar. Entre los objetivos de la clase de hoy tenemos reconocer los elementos que forman una oración, emplear la estructura de la oración de acuerdo a la intención comunicativa y diferenciar las partes de una oración. El tema es la oración gramatical. Vamos a identificar el sujeto y el predicado en las oraciones. ¿Qué es la oración gramatical? La oración gramatical es un conjunto de palabras que tiene sentido completo. Para que una oración tenga sentido, debe estar ordenada. En la oración se realiza siempre una acción, es decir, que lleva un verbo. Ejemplo, en casa me ayudan leyendo, por favor. El arco iris tiene 7 colores. Muy bien. Entonces, aquí vemos que la oración tiene sentido completo porque está ordenada. Además, toda oración empieza con mayúscula y termina en un punto aparte. Aquí, la palabra más importante, vamos a reconocerla para que la oración se pueda dividir en dos partes. ¿Cuál es? La acción o verbo. En este caso, vuelvo a leer la oración. El arco iris tiene 7 colores. ¿Cuál es el verbo? Perfecto, tiene, del verbo tener. Entonces, aquí está la acción. Del verbo hacia acá es predicado. Y de esta palabra hacia acá es sujeto. Entonces, el arco iris corresponde a sujeto y tiene 7 colores predicado. Aquí está la acción o verbo. También podemos hacer las preguntas respectivas. Vamos a preguntar al predicado para reconocer el sujeto con la palabra quién. ¿Quién tiene 7 colores? El arco iris. Muy bien. Entonces aquí reconocemos el sujeto, ¿sí? Haciendo la pregunta al predicado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a preguntarle al sujeto para reconocer el predicado. Con la palabra ¿qué se dice? ¿Sí? Con las palabras ¿qué se dice? ¿Qué se dice el arco iris? Que tiene 7 colores. Muy bien, entonces ese es el predicado. Entonces, la palabra más importante en la oración, en este caso, es el verbo para que la oración se pueda dividir en dos partes. Entonces, el arco iris tiene 7 colores, ¿cierto? Entonces, el sujeto es el arco iris y tiene 7 colores, es el predicado. Vuelvo a repetir, la oración tiene dos partes, las cuales son sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto indica quién realiza la acción, mientras que el predicado indica la acción que realiza el sujeto. En el predicado siempre aparece el verbo. Aquí tenemos un ejemplo. Los chinos inventaron la pólvora. En este caso, los chinos es sujeto, más el predicado que es inventaron la pólvora. Aquí está el verbo o la acción. Aquí se divide la oración en dos partes. Los chinos es sujeto, inventaron la pólvora es predicado. Entonces la oración para que tenga sentido completo queda de la siguiente manera. Los chinos inventaron la pólvora. Aquí una actividad para que ustedes la realicen en su cuaderno de lengua y literatura.
La actividad dice lo siguiente: identificar en las oraciones el sujeto y el predicado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero leer correctamente las oraciones, luego reconocer el verbo o acción para separar en sujeto y predicado las oraciones. Aquí vamos a leer la oración. Primera oración dice: mi papá viaja a Quito. Repetimos, los quiero escuchar. Mi papá viaja a Quito. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál sería la acción. ¿Será papá? No, Miss. ¿Será Quito? No. ¿Será viaja? Sí, correcto. Viaja es la acción del verbo viajar. Entonces, aquí ya encontramos el verbo. Aquí la separación es fácil, ¿sí? Viaja a Quito es predicado y sujeto es mi papá. Aquí está el sustantivo, ¿no? En este caso, que corresponde al sujeto. Siguiente oración. El auto de mi tío es rojo. ¿Sí? Aquí vemos que todas las oraciones empiezan con mayúscula y terminan en un punto aparte. Están correctamente escritas. Además, cada una de ellas tiene sentido completo. Las oraciones se entienden. Asimismo, esta oración, como las demás, tienen su verbo. Entonces, ya les queda de tarea para su casa. Primero, leer correctamente la oración, luego identificar el verbo y de ahí se hace la respectiva separación entre el sujeto y el predicado. Bueno, estudiantes, eso ha sido la clase de hoy. Esperando pues que hagan la tarea y muchas bendiciones para ustedes y sus familiares.